Mi papel aquí simplemente es reforzar la moral que hemos de tener, en el sentido de que, por un lado, están saliendo las cantidades que ofrecen, que verdaderamente es una limosna, es miseria, cuando vemos que todavía dentro de esta crisis se está produciendo mucho. Lo que ocurre es que se va a los bolsillos de unos pocos. Y por eso mi papel lo voy a reducir exclusivamente a demostrar cuánto dinero todavía hay y se produce en el territorio español. La economía española tiene todavía una potencia, y por otro lado es cuando nos acercamos a solicitar, porque somos las víctimas de ese propio desarrollo del sistema, de esa lógica de apropiación del propio sistema, nos quieren despachar con una limosna. Este es un poco en lo que me quiero centrar. Comienzo entonces diciendo que ya sabemos que hemos vivido un periodo que parecía que tenía cierto esplendor desde el 2 al 2007, pero ahí hay un corte abrupto. Y entonces comienza lo que ellos llaman la crisis. La crisis, después vamos a ver que no es la crisis de los grandes financieros, de los grandes empresarios, sino que la crisis nos la están trasladando a nosotros. Nosotros pagamos el precio con nuestras carencias. Entonces, quiero ya empezar destacando cómo todavía en el 2011 la economía española producía 1 billón de euros. 1 billón de euros. Ahora bien, ¿qué ocurría ahí? Mientras producía 1 billón de euros, desde el 7 al 11, bueno, ahora al 12, expulsaba del mercado de trabajo 6 millones de personas. 3 que ya teníamos y otras 3 que se le van a añadir. ¿Esto qué supone esta expulsión? Cuando nosotros dentro del capitalismo lo único que tenemos para sobrevivir es poder vender la fuerza de trabajo. Y si ellos nos expulsan, si ellos no nos permiten vender la fuerza de trabajo, de alguna manera tienen que encontrar medios, y como tampoco los quieren dar, aquí estamos luchando por ello. Por lo tanto, nuestra moral ha de partir del punto siguiente: el billón de euros que se produce no lo produce ni los empresarios ni los financieros, sino en ese momento había 18 millones de trabajadores produciendo esto. O sea, producimos colectivamente. En este momento todavía queda 16 millones de personas ocupadas que siguen produciendo cerca del billón de euros. Pero seguimos y se nos dice y vemos la cantidad de recortes que se fueron aplicando en todos los campos, como la educación, la sanidad y demás elementos del bienestar público. Este es un poco el punto mío de partida. Situarnos en un colectivo de trabajadores donde somos los que producimos la riqueza, sin embargo, quedamos al margen, quedamos eliminados de esa posibilidad de sobrevivencia. Cuando digo que producimos, hay otros que se apropian, y yo voy a dar un par de datos de los que se apropian. Supongo que aquí, en Mérida, habrá tiendas conocidas como son la empresa Inditex, la empresa Zara, etcétera, etcétera. Como pauta de hacia dónde va ese dinero que producimos nosotros, el director, yo ya oí que este dato también se dio aquí, el director de esa empresa, estáis sentados, cobra anualmente 20 millones de euros. 20 millones, cuando yo oí al compañero hablar de 300 euros, cosas de este tipo. ¿Cómo puede haber un señor que gana 20 millones? Pero el director de Telefónica gana 10 millones de euros. Y si cogemos el del gas, de cualquiera de ellos, están, digamos, cobrando anualmente eso. Alternativamente son ellos mismos los que comienzan a expulsar a la gente a la calle y nos quitan de nuestros medios, porque alguna vez también nos tenemos que llegar a plantear. Ahora tenemos una lucha inmediata que es la de la sobrevivencia, pero tiene que llegar un segundo momento que o eliminamos el sistema capitalista o estaremos siempre secuestrados, sometidos a este tipo, digamos, de
política, yo diría incluso de chantaje. Pongo solo un dato que os habrá llegado. En Cataluña la Nissan le dice a su plantilla: os bajáis un 40% el salario o aquí no trabaja nadie. O sea que ya no solamente tenemos ya una cantidad de gente en la calle, sino que los que se quedan trabajando prácticamente tienen que estar sometidos a esta tiranía del que manda allí dentro. Entonces ya empezamos a decir, el reparto se va hacia unos poquitos, mientras esos poquitos nos regatean, digamos, la miseria de 300, de 600, esto. Nosotros ahora venimos de Galicia, de hacer un trabajo allá sobre la renta básica también, y allá pedíamos 10.000 euros, 10.000 euros anuales. Entonces, esos 10.000 euros anuales, cuando nosotros comparamos, porque ese sería el umbral de pobreza, es decir, tampoco estamos pidiendo abundancia, estamos diciendo que la gente trabajadora y la que no puede trabajar, porque son los propios empresarios los que les ponen en la calle, si el empresario me pone en la calle, tiene la obligación de responsabilizarse de mí, y entonces decíamos 10.000 euros, una cosa así. Bueno, ¿qué vemos entonces en esta situación? Hemos dicho, por un lado, este 5% de la población se lleva todo el dinero. Y por el otro lado voy a coger la otra parte de la población, quizá la más golpeada, la que viene de lejos ya adaptándose al sufrimiento y demás. Yo tengo aquí unos datos delante, por eso me los pedía. Voy a poner dos ejemplos. Si tomamos dentro del colectivo de pensionistas, las pensiones medias por jubilación, la media, porque hay muchos por debajo, habrá algunos por arriba, pero hay otros muchos por debajo, ya cobran 5.000 menos, es decir, cobran 5.000 menos euros anuales. Fijaros que aquí, cuando hablamos de una renta básica, estamos perdiendo a nivel de nuestro territorio 6, 7 o una cosa así, ¿no? Ya tenemos aquí que este colectivo cobra 5.000 menos euros por debajo del umbral de pobreza. Me paso a viudos y viudas. Estos ya cobran 10.000 euros menos. 10.000 euros menos. O sea que encima de tirarte toda una vida trabajando, hay ya una especie de desposesión que llamamos. Hay una política de desposesión de aquello que es un derecho tuyo. Derecho a una pensión, pero ellos a través de ir bloqueando, a través de ir congelando, te van desposeyendo y tú vas perdiendo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos en un momento de una sociedad en la que, por un lado, se concentra el poder y la riqueza en unos pocos, mientras que se extiende por el resto de la población la miseria y, desde luego, porque yo diría, en este momento, en estos 5 años, lo que estamos asistiendo es a un empobrecimiento de aquellas clases medias, pero también a un desplazamiento hacia la miseria de los pobres. Los pobres ya no van a poder vivir en la pobreza, tendrán que ir a la miseria. Este es un poco el capitalismo que nos viene. Por eso yo diría, en este momento hay que elevar la moral para mantener la lucha y lo que estábamos viendo. María Luisa dice, algo les ocurre para que manden la policía. Yo, como detalle golfo, os digo, algo ocurre porque a mí no me querían dejar salir del asilo para venir a este acto, ¿no? ¿De dónde va? O sea, entonces, voy acabando ya con este punto. Tenemos entonces muchísimo dinero, se produce por nosotros, pero el capitalismo no nos lo deja distribuir. Pero tenemos unos datos porque en esta crisis también las conciencias de muchos colectivos empiezan también a quedar tocadas. Y hemos visto incluso como algunos jueces en los llamados estos desahucios empiezan a decir, hostia, esto es un poco gordo, no podemos entrar a ser cómplices. Bueno, pues dentro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de Hacienda, también tenemos ahí unos grupos que se van concienciando diciendo, nuestro trabajo nos permite ver el fraude
porque aquí hablamos de la renta básica, sin darnos cuenta que las empresas reciben renta básica. En nuestra explicación clásica, cuando miramos los presupuestos generales del Estado, observamos que hay una partida muy fuerte del 3,5% o 4%, que es dinero que regala, digamos, la administración, los gobiernos directamente a las empresas. O sea, las empresas tienen renta básica y además no tienen que luchar, lo reciben gratuitamente. ¿Por qué? Porque en cierta medida son los poderosos. Nosotros tenemos que construir poder popular. Tenemos que construir poder popular. Poder popular para oponernos a ese gran poder. Y si no construimos poder popular, la verdad es que, de alguna manera, yo diría 10, 15 o 20 años, mi bolita de cristal me dice que viviremos muy similar a muchos países africanos. Porque lo que están haciendo, como sabéis, es desmontar todo el estado de bienestar. Y aquí es cuando estos, digamos, inspectores y jefes de inspectores de Hacienda, que ellos palpan, porque ellos al hacer su labor de inspección fiscal, entonces se enfrentan con las cuentas de las empresas. Y claro, allí encuentran horrores, horrores. Y es lo que les ha permitido palpar dos cosas. Por un lado, fraude, y por otro lado, un tratamiento fiscal muy beneficioso. Y ellos proponen dos tipos de medidas para evitar el fraude fiscal y para, de alguna manera, redistribuir vía los impuestos hacia las gentes que necesitamos. Que ellos además dicen, y lo aplican, dice, con todo esto que encontramos de fraude y de ligeros aumentos solamente en la fiscalidad, los recortes en educación no son necesarios, los recortes en sanidad no son necesarios. Uno de los caballos de batalla que nos están diciendo, como es que la deuda pública que tenemos, hay que pagar unos intereses muy fuertes. Ellos dicen que tendríamos aquí dinero. Es decir, ven como dos fuentes donde puede salir dinero. Y con esas dos fuentes, que yo pongo así, ellos, fijaros bien, ponen unas 6, 7 medidas y sacarían de esas 7 medidas, algunas las voy a contar porque es importante, 63.000 millones. 63.000 millones. Y ellos dicen, con esos 63.000 millones, casi todos los recortes que tenemos no son necesarios. Entonces, aquí es donde volvemos a ver la diferencia en el poder de esos grupitos y la falta de un poder popular. Y aquí yo insistiría muchísimo en que o nos movemos o trasladamos a las gentes, que si no nos movemos, incluidas ellas, si decimos, hay 6 millones de parados, pero si los 6 millones de parados piensan seguir en casa, pues en vez de parados ya serán prácticamente, yo qué sé, pues mendigos, sin techo. Porque hemos visto con la crisis inmediatamente qué ha ocurrido. Se han favorecido a estos grupitos, pero se desencadenó eso, digamos, al no tener trabajo, tuvimos que perder las casas, etcétera, etcétera. Esto lo conocéis muy bien. Bueno, simplemente en esto que proponen ellos, que me parece interesantísimo, solo saco 2 puntos. Saben muy bien que, por ejemplo, dan un dato, porque ellos lo estudian. Nosotros hemos dicho al principio que la economía, la legal, la que está arriba en la superficie, producía 1 billón de euros. Pero paralelamente ellos calculan una economía sumergida de un 25%. Es decir, una economía sumergida que para no pagar impuestos, para pagar salarios bajos, para no contribuir a la seguridad social, para no cumplir, digamos, las leyes ambientales, etcétera, etcétera, ahí está. Y entonces ellos lo ven y lo palpan, y ven un fraude fiscal brutal. Simplemente ellos dicen entonces, después vendremos a la cantidad que es alarmante. Pero ellos simplemente, una medida o dos que voy a comentar y nada más, y así ya voy acabando, es, si
nos dejasen hacer nuestro trabajo. Hay que decir que tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno de Rajoy pasaron 2 leyes para recortar la posibilidad de estas gentes de poder hacer la inspección. Esto ya es inaudito. O sea, que unos funcionarios que tienen como función perseguir el fraude, les pongan unas leyes diciendo, hasta aquí sí, pero de allí no. Hombre, esto nos tiene que dar una pauta de cómo se beneficia, o sea, de cómo los gobiernos, esto seguramente lo habéis visto en estas luchas, están prácticamente defendiendo esos grupitos pequeños dentro de nuestra sociedad mientras nos abandonan a todo el resto. Bueno, pues estos dicen, si nos dejan hacer el trabajo solamente con que nosotros pudiéramos hacer emerger 10 puntos de la economía sumergida, tendríamos ahí ya una recaudación de 39.000 millones. Con lo cual, esos 39.000 millones, voy a ir pasando porque si eso, lo aplicarían a que no hubiera recortes en sanidad, eliminarían toda esa que están haciendo, privatizaciones y demás. Y esto tenemos. Por otro lado también dicen, y con este me quedo, y después si queréis ya hablaremos, dice, qué curioso que todos los obreros que trabajan hay ya una retención en base. Por otro lado están los beneficios de las empresas que tienen un tipo de interés, pero cuando ese tipo, digo, un tipo de imposición fiscal, entre lo que tendrían que pagar con el tipo ese, si le descontamos las ayudas que el gobierno les da, se queda, si yo como pensionista pago un 21%, sobre la base de mi pensión, los empresarios en sus beneficios no llegan a pagar ni el 12%. O sea, esto ya es terrible. Me voy quedando por aquí. Lo que voy entonces, el final. Dar solo el dato, porque sepáis de la multiplicación que a Extremadura, si esto se recaudara, inmediatamente le vendrían 1.480 millones de euros. Ya sabéis las cuentas si queréis clarificar, ¿no? Con esta medida pequeñísima que plantea esta gente. Vale, muy bien, gracias. El trabajar en equipo vale. Para eso vale. Sostener el micro ya una vez. Bueno, voy a acabar con un dato ya final. Por otro lado, ellos mismos dicen, ¿a cuánto asciende el fraude fiscal en la economía sumergida? Dicen, a 245.000 millones. Ahora lo trasladamos también. 245.000 millones. ¿Qué supondría eso en términos de una renta básica de 16.000? Porque para Galicia poníamos 10. Si nosotros tomamos una renta básica por persona de 16.000 euros al año, daríamos a 21 millones de personas con simplemente hacer que ese fraude fiscal en la economía sumergida se recaudara. Entonces, el potencial, no nos pueden decir que no hay dinero. O sea, no lo pueden decir, mejor dicho, no lo pueden obligar a aceptar, pero nosotros debemos salir, y aquí me acabo, a la lucha con esta moral de que vivimos una sociedad rica. Simplemente lo que están haciendo es empobreciendo las poblaciones, que es diferente. Si recordáis, uno de los eslóganes del Zapatero decía, somos y estamos creciendo como la economía mayor de Europa y nos estamos acercando, estamos ya en el 8 o 10º puesto, pero que en 10 años seguramente podríamos alcanzar países ya como, bueno, Alemania, cosas de este tipo. Esto era todo la que nos estaban vendiendo, claro. Llegó, como sabéis, el 7 y ahora yo creo que estamos como cualquier país. Pero aquí lo dejo. Dinero hay, no tienen voluntad. Política. Y por lo tanto, si nosotros no tenemos una voluntad de lucha, mala veo.